se rumoraba mucho sobre las posibles intenciones del todavía, pero ya futuro, ex secretario de Prevención, el tema de salud, subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para gobernar la Ciudad de México. Y dicho y hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue en la mañanera, de hecho, el que dio digamos que el última hora, fue el que destapó la noticia que se venía rumorando desde los últimos días, diciendo que efectivamente, pues Gatell está próximo ya a dejar su cargo como subsecretario de Salud, porque sí tiene interés en buscar la jefatura de gobierno. Sería el segundo perfil técnico que defendió lo técnico y no político de su cargo a más no poder, y lo deja pues asegurando que tiene mucho más que dar. Voy a ponerles esta entrevista que fue con la que Gatell se destapa, que es la entrevista que le da La Jornada. Esa entrevista es, de hecho, el fragmento que él publica en sus redes sociales, en donde, pues, confirma que sí está buscando ser coordinador y explica un poco de las razones que lo llevan a decir sí quiero. Ya se sabe que usted quiere entrar a la competencia por el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿por qué? ¿Usted por qué quiere entrar? Claro. Bueno, en este momento el interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha abierto ningún proceso electoral para la jefatura de gobierno, pero en el lado de la transformación, los compañeros que estamos embebidos en el proceso de transformación de la vida pública del país, identificamos que hay retos que tienen que ver con el acontecer nacional. Quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado poniendo no solamente los cimientos, ahorita ya prácticamente terminado el primer piso de esta transformación en la esfera nacional, pero identificamos que en los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados. La doctora Claudia Sheinbaum indiscutiblemente hizo un excelente trabajo como jefa de gobierno, con un proyecto político, pero además un proyecto de respuesta a la ciudadanía que está en el centro de las aspiraciones de la transformación: la justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social, el poder impulsar un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades. Todos esos elementos no se deben perder, porque eso es la vida cotidiana de las personas. Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional, pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México, y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local, aprovechando su legado, aprovechando desde luego lo que ella y el presidente López Obrador han ido construyendo de el momento de entusiasmo social del movimiento, y esa obra llevarla a profundizar, a extender todas esas oportunidades que hay para una ciudad de libertades, una ciudad de oportunidades, una ciudad incluyente. Por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado. Pues ahí está. Eso es lo que dice Gatell, ¿no? Al respecto de su intención, dice que hay mucho más que hacer, que tienen que hacer desde lo local. Quiero regresar otra vez que escuchen esta parte que me parece importante de la entrevista del doctor Gatell, porque habla, y solo porque hace falta hacer como un poquito de énfasis, ¿por qué Gatell busca la
buscaría dejar este perfil técnico. Miren, escuchen esto de nuevo. Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional. Pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local. Ahí está, ¿no? Dice Gatell que se reunieron en un grupo, ¿no?, de personas y empezaron a ver qué se podía hacer para trazar el camino de la transformación ahora desde lo local, casa por casa, comunidad por comunidad, para ir al siguiente paso de lo que sería la transformación, ¿no? Es lo que menciona el doctor Hugo López-Gatell, la transformación de México. Y miren, dentro de esto, creo que a mí me parece todavía más interesante dejar un punto importante, porque si bien o mal, no voy a hablar en este momento de mi opinión respecto a eso, lo voy a decir más adelante. Gatell es un perfil que defendió a capa y espada su espíritu técnico. En más de una ocasión, Gatell en las mañaneras o en las vespertinas decía que eso era un tema político, que la política no se debía mezclar con el tema sanitario. O sea, sobre todo en el contexto pandemia, Gatell defendía que no era un político. Pero Gatell, después de ya que la pandemia se relaja y demás, lo hemos visto muy activo en el Instituto Nacional de Formación Política, por ejemplo. Lo invita el Fisgón, lo han invitado en varias ocasiones para pues hablar sobre la perspectiva de salud en tiempos de izquierda, ¿no? Por ejemplo, recordemos que Gatell no solamente encabezó la estrategia de la pandemia en México, sino que también Gatell se aventó tiros con la industria farmacéutica, por ejemplo, en el tema de las vacunas es uno, pero se aventó tiros con la industria farmacéutica, por ejemplo, con los vapes, ¿no? Los famosos vapeadores, lo de la industria del tabaco, con la industria de los productos chatarra, ¿no? Con ciertas modificaciones que se fueron haciendo. Y a Gatell se le han ido encima en más de una ocasión por justamente defender ese perfil técnico, pero por no coincidir con políticas de salud implementadas en administraciones pasadas. De hecho, a Gatell se le han metido denuncias que sí porque asesino, que sí por, o sea, en temas hasta incluso irracionales, ¿no? Se murió una persona por COVID y entonces Gatell es el culpable porque alguien pensó que Gatell hizo mal trabajo y creyeron que ese era el tema. Entonces, Gatell está enfrentando una comunicación y creo que, vaya, Gatell es muy bueno para desmentir, pero a veces a los perfiles técnicos, ¿qué es lo que pasa? Los perfiles técnicos a veces es complicado que se entiendan o que se expliquen en el grueso de la población. No estoy diciendo imposible, pero muchas veces vimos a un Gatell tener dificultades con la comunicación por el uso de estos medios de comunicación para atacar al gobierno y por buscar el más mínimo pretexto para decir, ¿sabes qué? Acaba de decir algo Gatell que podemos utilizar y entonces agárrate y ahí te voy. Entonces, Gatell ya se ha enfrentado con todos estos medios y con intereses corporativos bastante fuertes. Y de ahí nace el que, pues sí tiene una cierta fuerza, Gatell, con un cierto grupo, ¿no? Llamémosle. Gatell sí tiene un cierto respaldo por parte de algunas bases de Morena, sí los tiene, por lo mismo, por la manera en la que defendió su perfil, por la manera en la que defendió su estrategia, por la manera en la que se le fue a las industrias farmacéuticas, por la manera en la que incluso Gatell desafió a estos intereses, llamémosle. Pero me parece todavía importante, estuve escuchando la entrevista porque esta no fue la única que dio, ya dio una con Astillero y también dio una en Café y Noticias, de Sin embargo. Y quiero poner este fragmento, que ustedes lo escuchen, porque Gatell prácticamente en esta entrevista que le hacen Perla y Daniela de Café Noticias, sin embargo, Gatell profundiza un poco más, ¿no? En qué es la visión que él pudiera tener, ya no como el perfil técnico, pero sí como el político. Quiero que ustedes escuchen bien lo que dice y ahorita sacamos conclusiones. Si yo
tomo a la iniciativa privada como ciertas grandes corporaciones que hacen daño a la salud, el tabaco, por ejemplo, no hay duda, yo no quiero que exista el tabaco porque el tabaco daña la salud y eso nadie me lo puede refutar, pues está científicamente demostrado desde hace 90 años. Pero eso no quiere decir que yo sea enemigo de un campesino que cosecha tabaco o cultiva tabaco. Que sea yo enemigo de la persona que tiene una tiendita y entonces tiene que vender distintos productos y resulta que uno de ellos es tabaco. Yo no soy enemigo de toda esa gente. No soy enemigo, por ejemplo, de quienes venden ciertos otros productos como son la comida y la bebida chatarra y que ese es su medio de subsistencia en una tiendita, en una cadena de distribución. Entonces ahí es donde entra el lenguaje engañoso. Y mi perspectiva es, hay un megapoder, un gran poder, que son las grandes fortunas nacionales e internacionales, cuya existencia depende de todo el resto de la sociedad. Y les pongo un caso muy claro. En la industria refresquera, en México incluso, tenemos a magnates grandes. Y esos magnates grandes son los que no han pagado impuestos, son los que han explotado laboral y socialmente a sus trabajadores, son los que han explotado y consumido los mantos acuíferos en Chiapas y en muchos otros lugares y producen un líquido que es dañino para la salud y eso está también científicamente demostrado, es el motor de la epidemia, la pandemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades crónicas. Espectaculares fue el tema de las bardas. Para estas reglas que se están poniendo en las convocatorias de los estados, se prohíbe totalmente ya esta práctica. ¿Qué piensa también de esta práctica y cómo terminar con ella? Porque hace unos momentos también decía, tenemos que terminar con estos privilegios, tenemos que terminar con estas malas prácticas, ¿no? Entonces también cómo tomar en cuenta estas reglas y lineamientos que les pusieron en la convocatoria. A mí me parece que es un gran avance de la cultura política, no solamente de los partidos y de la estructura electoral formal, sino de la sociedad. No es que esté mal hacer divulgación, difusión o incluso propaganda política, pero en el mundo entero, desde hace, voy a poner una fecha, no sé si es exacta, unos 30 años, empezamos a adoptar modelos de propaganda política que acaban siendo análogos a la propaganda comercial, con todos sus efectos y sus capacidades de gran divulgación, pero también con todos sus vicios y sus perversidades. Y esas perversidades incluyen, por ejemplo, alimentar un mercado oportunista de firmas de imagen, de firmas de asesoría política, desde luego los medios corporativos de radio, televisión, sobre todo, la invasión del espacio público, con la contaminación ambiental incluso que puede significar, pero incluso contaminación visual. La armonía de la ciudad o del país también se ve perturbada por una invasión de un mensaje que casi entra forzadamente. Entonces creo que es un buen avance. Ayuda también a limpiar el proceso en el sentido de que lo que interesa es llegar al pueblo, no llegar a un comprador. Por eso no puede ser análogo, no debe ser análogo a la mecánica de la publicidad comercial, ¿no? Entonces yo creo que fue un acierto del Comité Político Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo, perdón, del Consejo Político y del Comité Ejecutivo, haber tomado esa decisión y ponerlo explícito en la convocatoria. Y desde luego que lo vamos a respetar. Porque ya hemos visto bardas de Es Harfuch, portadas de La ruta es clara. Ya. Vamos a tener algo del doctor Hugo López-Gatell. Nosotros pensamos, nosotros y nosotras, el colectivo que hemos estado trabajando por esta propuesta nos gusta la sobriedad porque nos gusta la sinceridad. Esto lo remonto también a la propia experiencia vivencial de la comunicación de riesgos durante la pandemia. La comunicación de riesgos es un área técnica de la salud pública que tiene sus procesos, tiene sus métodos. ¿Qué va a pasar con eso? Gracias también por esa reflexión y pregunta. Me voy a lo vivencial. Ayer en la noche tuve una conversación más o menos corta con una familiar que tiene un pensamiento hoy de crítica al gobierno. En nuestro gobierno. Aunque tiene un origen y una tradición de pensamiento más centrada hacia la izquierda, hacia la democracia, hacia las perspectivas progresistas.
Tuvimos una suerte de desencuentro, no agresivo ni mucho menos, pero justo hablábamos de eso. ¿Cuál es la percepción pública sobre el gobierno, sobre la transformación, sobre sus personajes centrales, el presidente, Claudia, yo mismo y otras compañeras y compañeros? ¿Y cuál es el origen de esa perspectiva? Hace unos minutos le acabo de escribir precisamente para continuar en un ánimo totalmente respetuoso y abierto esa conversación. ¿Pero por qué lo menciono? Porque es una anécdota real, verificable. Y a lo que me lleva es al pensamiento de la sociedad que vive un trauma por una situación, una guerra, una pandemia o una devastación ambiental, cualquier razón. Es una sociedad dolida. Una sociedad que además tiene dolor por unos antecedentes históricos de violencia, de autoritarismo, de cerrazón de espacios en el campo de las libertades civiles y la democracia. Es una sociedad que va acumulando pérdidas. Una sociedad polarizada por su realidad, no por el discurso político, por su realidad, que es una realidad de enormes desigualdades. Los datos están ahí y no son datos, ahora sí que otros datos, son los datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE. La mitad de la población mexicana ha vivido en condiciones de pobreza durante mucho tiempo, la mitad. En la Ciudad de México es un poquito menos. Pues ahí tienen un poco lo que dijo Gatell en esta entrevista, porque hoy dio, o sea, el primer video al que va fue con La Jornada, ahí se destapa, de La Jornada va con las chicas de Café y Noticias, y de Café y Noticias con Perla y con Daniela, va con Astillero. Y obviamente les estoy poniendo estos 3 fragmentos para entender por qué Gatell, y no sin dejar claro que también nosotros vamos a buscar a Gatell para poder platicar con él, porque Gatell dice que él le entra a esto porque en un grupo de personas, un grupo cercano a él, decidieron que tenían que hacer algo más, que no podían quedarse solamente de brazos cruzados o esperando a que el proceso nacional llevara y siguiera todo lo demás sin que ellos se involucraran. Y hablando particularmente de él, pero también de un grupo que respalda al doctor Gatell, se entiende que lo respaldan desde Morena, todavía no vemos quién, digamos que perfiles políticos o logísticos de Morena pudieran respaldarlo, pero se entiende que hay un grupo de personas respaldando a Gatell para que busque la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y la pregunta que él tiene que responder es por qué dejar ese perfil técnico y convertirse en ese perfil político. Insisto, no estoy diciendo, así como en su momento, y lo digo honestamente, no porque Harfuch sea policía, quiere decir que no puede con la jefatura de gobierno, no, pero tanto Harfuch como él, a diferencia de Clara, evidentemente, defendieron su perfil técnico, defendieron su postura, defendieron lo que son, defendieron su preparación, su experiencia para justificar, para responder, para desmentir. Y ahora se quitan ese saco en el caso de Harfuch, se quita el uniforme de policía, y en el caso de Gatell se quita la bata y dice, pues vamos a entrarle porque es el siguiente paso. Insisto, lo que sí también es una diferencia, por ejemplo, entre Harfuch y él, que son los 2 perfiles técnicos que buscan dirigir la Ciudad de México por Morena, es que quien sí ha estado mucho más involucrado en el partido es Gatell. Harfuch tiene meses que empezó a militar en Morena, que se registró formalmente para militar en Morena y con una clara intención de competir. Gatell ya tenía o venía trabajando en los últimos meses, mucho más, un periodo más, ya casi de un año, que se le vio trabajar muy activamente con Morena, sobre todo en el Instituto de Formación Política. Vamos a escuchar ahora la entrevista que da con Julio Astillero, un fragmentito también de la entrevista que le hizo Julio Astillero respecto a por qué tomar esta decisión, por qué, insisto, dejar la bata y decir, vamos a entrarle al perfil político, que sobre todo en un tema de salud es tan importante, pero que pues esta parte técnica con la parte sanitaria y la experiencia, pues vamos a ver qué dice y cuál es su visión de la Ciudad de México al menos. Y eso me llevó a compenetrarme con prácticamente todos los aspectos, no solo de la administración pública, federal o estatales, sino de la vida pública.
la economía, las fronteras, el turismo, la educación, la cultura, el medio ambiente y desde luego la salud y prácticamente cualquier aspecto. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que yo goberné el país, mucho estaría lejísimos de eso, pero a mí me tocó conocer, involucrarme, dialogar con todas las secretarias y secretarios, con los 32 gobernadores o la jefa de gobierno y los 31 gobernadores, y en ese sentido me dio una luz clarísima de cuál es el ejercicio de gobierno. No lo he puesto en práctica nunca. En el ámbito sanitario, Hugo, más solamente allá en el del ámbito ámbito sanitario. ¿En es qué? que es más allá. Esto es lo que es ver. súper interesante. A ver, dime un ejemplo de en qué ejerciste una función o visión de gobierno. Cerrar o no las fronteras de México. Ujú. Eso Fue es un algo criterio que tiene médico. repercusiones Fue un criterio económicas. científico. ¿Mande? Fue un criterio científico. Aquí es donde viene lo interesante de la salud pública. La salud pública, que es mi profesión a nivel de posgrado, es algo que va mucho más allá de la salud, porque toda la vida de la sociedad, todo el bienestar de la sociedad, toda la capacidad de permanencia de la sociedad está ligada a la salud. En este ejemplo que te estoy diciendo, es uno de, podría dar muchísimos, cerrar las fronteras, por ejemplo, es producto de un planteamiento que no es científico, no es técnico y no emana de la salud. Cerrar fronteras como mecanismo de aspirar a controlar la propagación de agentes infecciosos tiene Pues un es origen médico. económico. Sí, pero es un tema médico. No es un tema médico, es un tema político, diplomático, comercial, Provisional, social. efímero. Bueno, efímero porque es un momento concreto de... Cuando termina la emergencia médica. Así es, pero O no es sea, una emergencia lo médica, predominante Julio. es lo Me médico. interesa mucho que no ubiques a la salud como medicina. Bueno, Una tampoco pandemia puedo. no se trabaja, no se enfrenta con medicamentos y hospitales solamente, son fundamentales, pero las epidemias se enfrentan en las comunidades. Sí, Otro pero aquí ejemplo. estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos Sí, hablando de política global, de política bueno. con muchos factores. Sí, bueno, hace Yo te rato en una pregunto, ¿cuál entrevista, es la experiencia que tienes en eso, Hugo? con mucho gusto, hace rato, te lo platico, en una entrevista con otros colegas periodistas, hablábamos exactamente de eso. Cuando uno trabaja en el gobierno nacional, en el gobierno federal, en el caso mexicano, uno está pensando en el macro mundo, en las políticas públicas, en las leyes. Por ejemplo, hemos trabajado en reformar leyes, obviamente las reforma el Congreso, pero desde el Ejecutivo hemos trabajado en todos los insumos intelectuales para diseñar esas políticas, en el caso de los que hemos trabajado, ¿no? Obviamente en mi caso no se limita solo a la salud o la ley de salud, sino, por ejemplo, la ley de alimentación que se acaba de aprobar en el Congreso hace unos pocos días, la ley de movilidad segura, la ley de educación, etcétera, ¿no? Es decir, hay un concepto de salud que permea todas las políticas. Pero regresando a tu planteamiento, esto es macro, estas son las grandes políticas. Cuando se piensa en un territorio concreto, en este caso la Ciudad de México, las políticas tienen que aterrizarse a la vida real de las personas de carne y hueso. El acceso a los alimentos, el transporte, la seguridad, el acceso a los servicios educativos, de salud, culturales, el acceso a parques y recreación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente se necesita una conversión intelectual, mental y también ya de formulación de respuestas concretas que tome en cuenta cuáles son los puntos clave para que la población viva en mejores condiciones. Claro. Hugo, regresemos a lo político. ¿Cómo te defines? ¿Cuál es tu ideología? ¿Eres de izquierda? Soy definitivamente, me considero una persona de izquierda. He participado. Dame un ejemplo de una militancia radical y profunda de izquierda. Sí, mira, aquí quiero hacer un comentario previo que también lo platicaba con los otros compañeros. Una cosa importante que me parece que ha permeado, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, es una narrativa de expulsión o de rechazo entre bandos, vamos a ponerlo por lugares a la izquierda o a la derecha, que en el caso mexicano y en la coyuntura política actual se ha convertido en un mecanismo de descalificación. En mi caso, y por eso lo pongo como una previa, no voy a evadir tu pregunta que me parece importantísima,
Eso se ha convertido en un ataque sistemático de los grupos de pensamiento conservador, de pensamiento de derecha, es decir, que protegen los intereses individuales de los grandes grupos corporativos de poder que han acumulado la riqueza y que han usurpado las funciones del poder público durante muchos años. Lo cual es natural, pues es la pelea política, ¿no? Claro, claro, pero con mi propio comentario ya te estoy permeando cuál es mi visión respecto a derechas o izquierdas. Sí. Pero lo menciono antes de dar respuesta concreta a lo que me pides, porque ese elemento en mi persona se ha usado de manera muy clara para descalificar a la transformación, al proyecto de transformación, etiquetándonos como los radicales de la 4T. No soy el único, hay un subsecretario de Agricultura, hay una compañera líder en ciencia y tecnología que nos han estado descalificando con la idea de radicales. Y ustedes, por lo tanto, son enemigos del progreso, enemigos de la economía libre, enemigos del sector privado. Y cuidado con eso. Pero quería ¿Eres radical o no? ¿Mande? ¿Eres radical? Entonces, ahí voy. Izquierda. Desde mi punto de vista, más allá de que pueda haber, y desde luego las hay, definiciones formales en las ciencias sociales, pensar o ser o adscribirse a la izquierda es pensar en las personas, en la gente, en la justicia, en la integración, en la inclusión, en las oportunidades que se distribuyen de manera equitativa y tratan de enfrentar las realidades estructurales, es decir, económicas de un pueblo en concreto. Pensar en eso, pensar en lo público, pensar en promover, proteger y defender el interés de la gente por encima de los intereses privados, de la riqueza. ¿Y cuál es el ejemplo, Hugo? ¿Qué es lo que te pedí? En mi actuar, por ejemplo, te pongo un ejemplo presente y unos ejemplos pasados. En el actuar presente, y es interesante porque a lo largo de mi ejercicio como funcionario público, mi propio pensamiento de izquierda ha ido permeando en mis decisiones y en mi práctica, y por eso se ha enfrentado también con esta adversidad del rechazo de los grupos que concentran el poder y el dinero. Las políticas públicas que... Pero el ejemplo, Hugo... Sí, el ejemplo que te estoy dando es de políticas públicas que he propuesto. Mi rol... Pero algo en tus antecedentes que nos muestre y nos diga, allí está Hugo López-Gatell, con pancarta, con actitud, con una definición de la izquierda, ¿qué dices? Bueno, en mi tiempo, por ejemplo, te quería también hablar de las políticas públicas, pero a lo mejor eso viene un poquito después. En mis tiempos de estudiante, yo participé en el movimiento estudiantil de mi época, en la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, una universidad pública, la principal del país. Ahí es donde conocí a Claudia Sheinbaum. Participamos en el movimiento que existía en el momento, el Consejo Estudiantil Universitario, lo digo con gran satisfacción y orgullo, en uno de los segmentos o pluralidad de corrientes de opinión que había en el movimiento, que fue la misma de Claudia, y defendimos la educación pública, la educación gratuita, defendimos el derecho a la educación y el hecho de que el gobierno tenía que incluir como un servicio que garantice los derechos a la educación desde esa perspectiva. Ahí está. Quería que escucharan estas dos, al menos estos dos fragmentos que ha dado Hugo López-Gatell respecto a su salida. Y miren, independientemente de qué se decida, primero tengo que decir que por mucho que yo no soy fan de los perfiles técnicos, y no, lo quiero decir de la mejor manera, no soy fan que un perfil técnico como un policía o un subsecretario de salud dejen tan pronto sus cargos técnicos para buscar una jefatura de gobierno o un cargo político. No soy tan fan porque, sobre todo al menos el caso de Harfuch y el caso de Gatell, defendieron a muerte lo técnico y no lo político. Fue la bandera con la que de hecho se alzaron, ¿no? Y con la que dieron resultados. Fue la bandera con la que se alzaron, fue la bandera con la que dieron resultados. Y estamos hablando de dos perfiles técnicos que sí tienen amplia experiencia en su ramo y participando en la creación y sobre todo en la implementación de políticas públicas en su área. Harfuch de seguridad, Gatell en salud. No es lo mismo, y esta es la razón por la que no soy tan fan. No es lo mismo ser un experto en salud y brincar a lo político, a lo administrativo y a la grilla, a la apestosa grilla, con un antecedente técnico. ¿Por qué?
porque por mucho que en lo administrativo necesites tener una experiencia o necesites perfiles técnicos, no es lo mismo administrar una ciudad con todas sus variantes que van desde seguridad, movilidad, programas sociales, salud, o sea, son diversos infraestructura, o sea, son diversos problemas y además una ciudad tan grande y tan complicada como la Ciudad de México no es lo mismo que administrar políticas de salud, incluso a nivel nacional, que no es fácil y es un desafío. No es lo mismo que administrar o diseñar o implementar políticas de seguridad. No es lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí no es que yo sea tan fan de estos perfiles, no soy tan fan de que dejen a un lado esa bandera técnica con la que se alzaron y defendieron sus cargos y desmintieron una cantidad de notas diciendo es que yo soy técnico y teniendo un currículum que los respalda. No soy tan fan por esa razón, nada más, porque no es lo mismo y no es sencillo. Ahora, no es que lo puedan hacer solos, no estoy diciendo que no puedan, ni estoy menospreciando, ni mucho menos, pero lo pongo en este contexto porque hay un tercer perfil que es Clara Brugada. Y Clara Brugada, sin ser un perfil técnico de seguridad, dio resultados en materia de seguridad. Sin ser un perfil técnico en infraestructura, dio resultados en infraestructura. Entonces, esto, o sea, solo lo pongo sobre la mesa porque aquí hay tres perfiles muy buenos de Morena. Unos que se pueden cuestionar, otros no. Yo veo muchos comentarios que dicen que Harfuch no son fans de Harfuch. Yo particularmente tengo muchas dudas respecto a Omar García Harfuch. Insisto, se acaba de afiliar a Morena con la intención de brincar a este propósito. Creo que hubiera dado mejores resultados desde el área de seguridad, como creo que Gatell podría dar mejores resultados desde el área de salud. Pero no quiere decir que solamente por eso deban de limitarse si quieren participar y quieren, pues, intentar gobernar la Ciudad de México. Lo que quiero llegar es que lo demuestren. Que demuestren que personas como yo podemos estar mal, que personas como yo que pudieran decir es que los está subestimando por ser un perfil técnico y no político, los estamos subestimando. Quiero que eso lo demuestren, quiero que le demuestren a la gente de la Ciudad de México que si pudieron con un tema tan complejo como la salud o como la seguridad, perfectamente van a poder con un tema como lo es la infraestructura, la movilidad, los programas sociales, la justicia social, la educación, los adultos mayores, la infraestructura, o sea, el tema político, la grilla. O sea, realmente quiero que me digan y nos demuestren que personas que pensamos como yo estamos mal.